Se habla, por ejemplo, de que la caudofagia es más en hembras que en machos, pero otros trabajos dicen que es más en machos. Y resulta que en el matadero normalmente son más machos los que tienen la cola mordida. Entonces, no hay factores tan simples de identificar. También, pues los cerdos tienen temperamento y sabemos que las líneas genéticas son diferentes y hay animales que tienen diferente temperamento. Entonces se presumiría que las líneas con animales más tranquilos, más ecuánimes, serían menos propensas a tener caudofagia. Bienvenidos a un episodio más de Cerdocast. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema que es tan complejo como interesante, de caudofagia. Y para eso tengo la suerte de presentarles al doctor Alberto Stefano. Alberto, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, Leandro, gusto saludarte. Me pedías que diera algunos datos de mi carrera, de mi currículum. Bueno, pues soy médico veterinario de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Veterinaria. Posteriormente hice estudios en el Royal Veterinary College en Londres, es una maestría. Y bueno, he estado haciendo residencia en muchas universidades, ¿no? En Davis, en Cornell, en Minnesota, Iowa, en fin, diferentes universidades. Y pues en cuanto al trabajo profesional, empecé trabajando en la universidad en el departamento de patología como ayudante profesor. Posteriormente fui profesor y profesor de tiempo completo, ¿verdad? Investigador nacional, en fin, y también trabajé para la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos en el laboratorio de diagnóstico. Me tocó dirigir el laboratorio central, en donde estuvimos muchos años. Y pues ya desde 1978 más o menos empecé a dar consultorías. En la universidad estuve 23 años de investigador y de profesor. Y empezamos a dar consultoría en granjas en diferentes partes del mundo y aquí seguimos visitando granjas, seguimos aprendiendo todos los días cosas nuevas, enfrentándonos a problemas que nos duele la cabeza y algunos, lo interesante es, por ejemplo, este problema que vamos a ver de la caudofagia es un problema viejo, es un problema añejo que tenemos pues muchos años de conocer, particularmente cuando empezaron las explotaciones intensivas de cerdos. Fue cuando se incrementó y se empezó a tomar más nota de esto, que fue en la década de los 60 más o menos, cuando empezaron a organizarse las compañías genéticas para hacer programas de mejoramiento genético. Veían que la salud era una limitante y empezaron a crecer las granjas, de primero de 500 hembras, de 1000, 1500, y hoy en día tenemos granjas de más de 10,000 hembras, en donde la concentración de animales es considerable y en donde, bueno, pues se modificaron los temas de producción, de irnos un sistema de un solo sitio, ¿verdad? En donde estaban todas las etapas de la producción, hasta el cerdo que salía a rastro, de flujo continuo, hasta irlo haciendo en etapas, ¿no? Y lo que ha cobrado más popularidad, sobre todo en explotaciones grandes, es el tener explotaciones de 3 sitios, en donde en una parte tenemos la gestación, la maternidad, en la otra tenemos cerdos en destete, crecimiento, destetados, los tenemos ahí 7, 8 semanas, y luego ya la finalización, el engorde, en donde llevamos el cerdo hasta matadero. Y esto, obviamente, pues si bien pues sistematizó los flujos de producción, pero también lo intensificó considerablemente y modificó los sistemas tradicionales de producción, en donde pues la densidad de población aumentó, entonces los metros, el espacio, el flujo de agua, en fin, todos los recursos, el espacio comedero, todo se modificó a un sistema de producción mucho más intensivo. Y ahí es a partir tal vez de los 70s cuando empezamos a preocuparnos un poquito más por este problema del canibalismo. Exacto, bueno, qué bueno todo ese background que tenés, porque es un tema que ya lo spoileé, pero es muy complejo, es súper interesante, es de una incidencia creciente, pero es muy complejo y me gustaría que comiences, Alberto, contándonos el por qué es tan complejo, por qué es tan difícil estudiar lo que es la caudofagia o el canibalismo. Bueno, la realidad es que
sí que es complejo el problema porque hay factores propios del cerdo y hay factores del medio ambiente y del manejo que nosotros realizamos en los animales, ¿no? Definitivamente que sí es uno de los problemas que vengo arrastrando de hace muchos años y con los cuales no tenemos una solución definitiva. Entonces, la razón principal es que pues, las causas pueden ser múltiples, ¿sí? Y lo que tenemos en una granja no lo podemos reproducir, ¿sí? O sea, es difícil de reproducir. Entonces, nosotros tenemos el cerdo que tiene un comportamiento normal, es muy curioso y lo vemos simplemente cuando ponemos cualquier objeto dentro de un corral, como todos se agolpan y rodean este objeto. O sea, son sumamente curiosos. Y de hecho lo utilizamos a veces para estimular consumo, por ejemplo, porque ponemos poco y frecuente alimento y todos los cerdos llegan alrededor. Entonces es un comportamiento normal. Dentro del corral los cerdos tienden a jugar y en ocasiones pues muerden o lamen la cola de los otros animales y esto podríamos considerarlo como un detalle normal. Pero ya cuando tenemos lesiones en la cola, cuando ya hay pues ya una actitud un poco más agresiva los cerdos cuando hablamos ya de caudofagia, ¿no? Cuando hay eritema, hemorragias y posteriormente incluso hasta mutilación del área, ¿no? Entonces, definitivamente se ha vuelto un problema importante, no solamente por el bienestar animal, dado que los animales sufren, los animales que reciben esta lesión, esta agresión, sufren, pero también desde el punto de vista económico, pues tiene un impacto importante, dado que pues algunos animales llegan a morir y muchos otros son sancionados en el rastro, ¿no? Y otros tienen definitivamente lesiones que implican que tenemos que aumentar la medicación, aumentar la intervención del personal y del médico veterinario para tratar de resolverlo y de aliviar el problema. Entonces también tiene un factor económico importante. Algunos han tratado de evaluar qué tanto cuesta y por un lado es qué tanto cuesta las lesiones en el animal o el sacrificio, pero por otro también la inversión que tenemos que hacer a veces para tratar de reducirlo, aumentando el espacio o metiendo algunos juguetes o algunos artefactos que distraigan al cerdo para reducir el canibalismo, ¿no? Sí, acá, por ejemplo, yo desde el lado del nutricionista, Alberto, si tengo que evaluar, no sé, niveles de lisina o un aditivo, mismo desde la parte sanitaria, tengo que evaluar el efecto de una vacuna. Uno lo que hace es agarrar un grupo de cerdos y a un grupo uno le da el tratamiento, a otro no le da el tratamiento, obviamente randomizado, ¿no? Todo aplicando la metodología científica, por así decirlo, y evalúa los resultados. El tema para la audiencia, ¿no? Para que la audiencia pueda entender la complejidad, pero el tema con la caudofagia es que estamos hablando de un evento que es esporádico, es impredecible y es multifactorial. Entonces no se puede trabajar de repente, uno piensa que la densidad puede tener un efecto sobre la incidencia de canibalismo y dice, bueno, trabajemos a 0.5 en un grupo de cerdos y a 1, a un metro cuadrado, ¿no? Por animal en los otros grupos. Y muy probablemente no haya diferencias en lo que es el canibalismo. De hecho, hay un estudio súper interesante. Uno siempre lo que busca es aumentar la eficiencia de producción, que los cerdos crezcan más rápido. No sé si te acordás, Alberto, en la época del COVID, hubo un gran problema en Estados Unidos que era que el personal de las plantas faenadoras no quería ir a trabajar, obviamente por el riesgo que conllevaba el hacinamiento dentro de las plantas faenadoras. Recuerden que estamos hablando de una persona al lado del otro, pleno comienzo de la pandemia y, y las plantas de faena no recibían a los animales, ¿no? Entonces, lo que se buscó desde lo que es los estudios científicos es ver cómo podíamos hacer para enlentecer el crecimiento de los cerdos y ganar un poquito de tiempo, porque tienen los cerdos ahí con el peso ideal ya pasados de gordos y no podían mandarlos a faena. Se buscaron diferentes tratamientos y quiero ir a un caso extremo porque por lo general cuando aparece el canibalismo lo primero que se piensa es la dieta. Está faltando algo
dentro de la dieta, ¿no? En la práctica uno ve eso, y dice, ay, capaz que en el premix están poniendo un poco menos de lisina, un poco menos de aminoácidos, lo que sea. En este caso, se valoraron 7 tratamientos diferentes en este estudio, y uno de ellos tenía 97% de maíz y el otro 3% era vitaminas y minerales. Una dieta extremadamente deficiente en un montón de nutrientes. Acá estamos hablando de que teníamos 6% de proteína bruta cuando normalmente le daríamos 12% de proteína bruta. O teníamos 0,16% de lisina digestible contra 74%, que es lo que normalmente usaríamos. O sea, súper deficiente. Y en esos tratamientos, ese es un tratamiento de otros, entre otros 7 que había. Se evaluó la incidencia de mordedura de cola y adivina que, Alberto, no hubo diferencias en este estudio sobre la incidencia de canibalismo de caudofagia. A lo que voy con esto es que, si bien la dieta puede ser un factor súper relevante, es muy difícil estudiarlo desde el enfoque que uno tiene normalmente, de tener estudios aleatorizados, ¿sí? Y controlados. Es muy, muy difícil. Entonces, el enfoque que se tiene sobre esto es más epidemiológico, y en ese sentido Europa es súper pionera, y yo creo que varios en la audiencia van a saber por qué, pero tienen muchos países una restricción en lo que es el corte de cola, y por lo tanto la incidencia de caudofagia es mucho mayor. Solamente pueden usar el corte de cola como prácticas o técnicas si se intentaron todos los otros enfoques para disminuir la incidencia de caudofagia y no tuvieron éxito. Entonces a esto voy con la complejidad que tiene esta temática. Y ahora podemos ver en su experiencia, Alberto, también cuáles son esas variables, cuáles son esos factores que pueden ya tener una incidencia en surtos o en casos de caudofagia dentro de los corrales, que con todos los lugares en los que estuvo y con sus años de experiencia seguramente vio varios casos de caudofagia, ¿no? Bueno, sí, definitivamente la caudofagia es un problema frecuente que se observa pues constantemente en las explotaciones y lo que acabas de comentar. O sea, yo tengo una granja, tengo a lo mejor 10 o 20 salas con 10, 20 corrales cada una y resulta que solamente en 2 corrales, en una sala, tengo caudofagia y el resto de las salas y corrales permanecen sin esta lesión. Entonces, esto es, de hecho, es poco frecuente tener, por ejemplo, toda la sala y todos los corrales con caudofagia. Eso es más excepción que regla, ¿no? Eso es algo que normalmente no vemos. Entonces, pues la realidad es lo que acabas claramente de definir. Hay diferentes factores que intervienen y lo que normalmente se ha tratado de estudiar es lo que llamaríamos factores de riesgo, más que factores causales. Entonces ahí uno se pregunta, bueno, tenemos tantos factores de riesgo, pero ¿cuál es el factor desencadenante? Y ahí es donde nos atoramos. O sea, ¿qué fue lo que desencadenó que empezara la caudofagia? Tratamos de identificar diferentes factores, a veces son factores individuales. Por ejemplo, en un corral, normalmente el cerdo más pequeño, el que tiene menos posibilidades de llegar al comedero, es el que empieza a morder la cola de los demás. Y curiosamente, al que más muerde es al más grande, al más pesado, es donde empieza a morderlo, ¿no? Entonces, también en corrales en donde tenemos diferentes tamaños, los corrales no están homogéneos. O se habla también de los sexos, cuando mezclamos ambos sexos. Se habla, por ejemplo, de que la caudofagia es más en hembras que en machos, pero otros trabajos dicen que es más en machos. Y resulta que en el matadero normalmente son más machos los que tienen la cola mordida. Entonces, no hay factores tan simples de identificar. También, pues los cerdos tienen temperamento y sabemos que las líneas genéticas son diferentes y hay animales que tienen diferente temperamento. Entonces se presumiría que las líneas con animales más tranquilos, más ecuánimes, serían menos propensas a tener caudofagia. Sin embargo, no hay ningún trabajo serio que demuestre que hay un factor genético. Lo que sí que me ha tocado ver a lo largo de mi vida profesional es cómo
pues las casas genéticas trabajan, por ejemplo, para prolificidad. Definitivamente la prolificidad es algo que se ha trabajado muy fuerte y entonces logramos tener un mayor tamaño de camada, pero resulta que tenemos menos peso a nacimiento y entonces tenemos más mortalidad, y entonces al final vendemos menos kilos y también nos pega. Bueno, entonces hacemos un trabajo genético cruzado en donde seleccionamos para prolificidad y para peso a nacimiento, pero resulta que se nos incrementan los prolapsos. Entonces, normalmente cuando hacemos este tipo de selección hay ciertos genes que no podemos identificar todos y al llevarnos estos para hacer una mejora genética, pues arrastramos otros. Entonces, definitivamente se piensa que pudiera haber un componente genético. No hay ningún trabajo serio que lo demuestre, ¿verdad? Y en ocasiones podríamos decir que tal o cual genética tiene más caudofagia. Sin embargo, la realidad es que resulta que de esa genética hay más animales. Pasa como decir que el pastor alemán muerde más, sí, pero es que hay más pastor alemán. Cuando lo sacas en porcentaje o en una tasa real, pues no hay tal, ¿no? Entonces esto es terriblemente complicado para buscar una solución. Y definitivamente que en el problema de caudofagia tenemos pues, factores intrínsecos que pueden ser los que acabamos de mencionar, el temperamento del animal, pues algunos serán más curiosos, sobre todo más activos unos que otros, ¿verdad? Y eso definitivamente que pudiera ser un factor interesante dentro de los factores intrínsecos. Pero resulta que si yo selecciono por genética y tengo seleccionado, pero después resulta que también el medio ambiente influye, entonces me modifica los factores intrínsecos, ¿me entiendes? Porque si yo tengo corrales disparejos, pero la densidad es adecuada, la ventilación, la humedad, la alimentación son adecuados, igual no tengo el problema. Entonces, el repetir esto lo ha complicado. Cuando tú ves la literatura, hay 83 o no sé cuántos factores de riesgo que se han hablado, tanto intrínsecos como extrínsecos, ¿verdad? Pero definitivamente que no hay uno que pudieras decir este es el principal. Tú mencionaste que en Europa hay mucho más trabajos, definitivamente, y es por lo que dijiste, o sea, hay mucho más preocupación porque hay una restricción. En América, en Estados Unidos y en América en general, todo el continente, no hay restricciones al momento para el corte de cola. Entonces, definitivamente que la principal intervención ha sido corte de cola y hay pues sí, cuando los estudios estadísticos se realizan, con cola larga hay más mordidos que con cola más corta, ¿no? Entonces, en Europa hay más preocupación por los factores de bienestar que son mucho más estrictos que en América, ¿verdad? En donde es definitivo que al cortar la cola hay dolor, no hay vuelta de hoja. En Canadá están tratando de meter algún producto analgésico para reducir el dolor, pero definitivamente al no cortar la cola se incrementan en los sistemas de producción actual los casos de mordedura de cola, ¿no? Entonces, pero también, pues en ocasiones con todo este sistema intensivo de producción ocasionamos estrés, ocasionamos un aumento en el estado de tensión del animal, ya sea por cuestiones de medio ambiente o de manejo, o incluso sanitarias. O sea, definitivamente en un hato con más enfermedades el estrés es mayor, ¿verdad? Y en hatos enfermos, cuando ves algunos trabajos, ves que hay más caudofagia que en los que no tienes tantos problemas sanitarios. Se ha hablado mucho del espacio vital y eso es definitivo. O sea, el espacio vital, creo yo que en los temas intensivos actuales se castiga demasiado. Cuando tratamos de ver cuál es el espacio, por ejemplo, en las granjas tenemos el gran error de que calculamos por el número de vientres. O sea, ¿cuántos vientres tienes? Y no nos preocupamos por el producto final. Cuando nosotros hacemos un cálculo de los espacios requeridos para hacer el diseño y la producción de una granja, debemos pensar al revés. ¿Cuántos cerdos quiero vender por semana? ¿De qué peso y de qué edad? Y esa debe ser una constante. Esa debe ser una constante. Y entonces lo que debe ser una variable es el número de hembras y el número de servicios y de partos que voy a tener. Porque si tenemos esa constante, entonces nosotros podemos calcular cuál es el espacio ideal para el cerdo. Por ejemplo, en destete,
o sea, hasta los 70 días, en donde pon tú que el cerdo va a llegar de 30 a 32 kilos, dependiendo de diferentes factores. Bueno, ¿qué espacio yo tengo que dar? Bueno, si yo hago un análisis del espacio, que hay una fórmula por ahí, me da normalmente que son 30, a 30 kilos, más o menos son 37 centímetros por metro cuadrado, pero el mínimo son 32. Con frecuencia yo tengo que les dan 20, 25, y si aumentan los partos a veces hasta menos, y a veces no hago una distribución homogénea, dejo corrales con más y con menos cerdos. Entonces ahí vas aumentando, ahí vienen aumentando los factores de riesgo, ¿no? Y lo mismo pasa en engorda. En engorda incluso se vuelve más crítico porque, por ejemplo, en piso de slato, en piso sólido o con charca, ¿cuánto espacio le vas a dar? ¿Sí? Y el cerdo necesita una área limpia donde echarse. Y el cerdo sabemos que delimita perfectamente el área sucia donde come, donde se echa, ¿no? Entonces ahí también pues se vuelve crítico el espacio, porque además pues normalmente el problema principal lo tenemos después de las 7 semanas. Entre las 7 y las 17 semanas de edad es donde tenemos el mayor incremento o posibilidades de tener caudofagias. En esos grupos en donde tenemos el mayor riesgo. Tú hablaste, por ejemplo, de la nutrición. Pues de nueva cuenta, de la nutrición, pues no sabemos nada, porque si damos una dieta pobre y no pasa nada, pues entonces nos cuestionamos si realmente está influyendo o no. Y se habla mucho de los aminoácidos, pero por ejemplo, el triptofano, que tiene que ver con la serotonina, pues me hace a los cerdos más tranquilos y en teoría me reduciría el canibalismo, pero demostrarlo es otra cosa. Demostrarlo es otra cosa. Normalmente hablamos de las sales minerales. La sal, por ejemplo, es un factor importante y inclusive se utiliza la sal como medida de prevención. Si tengo un poco de canibalismo, ponen sal en grano, ¿verdad? En el comedero al menos, porque si tienes SLAT, pues no hay forma, ¿no? Si tiene piso sólido, podrías tirarlo en él. En fin, todos estos son factores que pueden influir, sin embargo, muy difícil de demostrar que un factor en particular pueda ser determinante en la producción del cuadro clínico. Alberto, mencionaste varios puntos que me parecen súper interesantes y quiero enfatizar. El canibalismo no es un comportamiento natural. O sea, los animales que están experimentando canibalismo están sufriendo algún tipo de estrés. Llámese nutricional, llámese de ambiente. O sea, ahí uno empieza a categorizar, digamos, los diferentes factores. Pero eso es importante, porque cuando ocurre un brote de caudofagia, tenemos que identificar o tenemos que ir a la granja a ver qué es lo que está fuera de rango, por así decirlo. Hay diferentes categorías que podemos tocar, ya algunas mencionó Alberto, pero podemos seguir tocando. Mencionaste la densidad, Alberto, que está clarísimo que eso tiene un impacto significativo. Y también mencionaste algo que también quiero hacer énfasis, porque fuiste muy crítico cuando hablaste de las genéticas y decís, a veces una genética puede tener mayor incidencia que otra, pero a veces puede ser también que tenga simplemente más número de animales generados. O sea, eso es el ser crítico con algunos estudios que se producen. Yo estaba estudiando, porque me tocó estudiar, te lo comenté brevemente, esta temática porque no soy especialista, pero quería aportar desde la investigación realizada y veía que no aparecía el factor en estudios, digamos, de prevalencia o de factores de riesgo, no aparecía la parte de alimentación e incluso la parte de densidad no tenía una incidencia tan marcada como yo me hubiese esperado, pero claro, estos estudios son generados en Europa. Sabemos que las densidades mínimas en muchos países son mucho más altas de las que se utilizan en América. Entonces ahí decís, mira, la densidad no apareció como un factor predisponente. No, bueno, está, pero si arrancamos de 1 metro por cerdo cuadrado para arriba, obviamente no estamos desafiando tanto a los animales como puede llegar a ocurrir en situaciones normales en América. Entonces eso me interesa, o sea, quería resaltarlo, el hecho de ser crítico con este tipo de estudios, porque a veces uno llega a una conclusión precipitada y es simplemente que el estudio fue realizado de una manera en que no se muestra el impacto de esas variables, ¿no? Pero mencionaste densidad animal, mencionaste el estatus sanitario, que también lo encontré en la bibliografía como
como un factor predisponente, un factor de riesgo. Algo que me resulta interesante que quisiera traer acá en un estudio, hay uno en particular que me gustó mucho, que fue realizado por un grupo de investigación en Italia, un estudio epidemiológico donde básicamente relevaron datos de muchos sistemas de producción y vieron qué variables tenían en común aquellos sistemas que presentaban algún tipo de incidencia de caudofagia. Entonces, de esa manera le atribuían un factor de riesgo. Decían, si granjas que tienen una alta densidad animal tienen 3 veces más incidencia de caudofagia que otras que no lo tienen, bueno, le asignaron un valor 3. Y de esa manera podían, de alguna manera, categorizar y dar algún tipo de factor de impacto, ¿no? sobre la caudofagia. Y algo que me resultó súper interesante, aparte de la longitud de la cola, que medio que uno lo esperaría, es la categorización por peso al destete. Dijimos que los animales que presentan caudofagia son aquellos que están sufriendo algún tipo de estrés. Y sabemos que cuando categorizamos a los cerdos por peso al destete, lo que estamos haciendo es generar un estrés desde el punto de vista de que cuando los destetamos, el pequeño sabe que es pequeño y el grande sabe que es grande. Y saben con quién meterse y con quién no. Cuando ponemos a todos los grandes juntos, a todos los pequeños juntos y a todos los medianos juntos, se tienen que redefinir esa jerarquía dentro del corral. Y eso genera cierto estrés, genera peleas, y se probó o se identificó que en la recría esto puede ser un factor de riesgo predisponente, ¿no? de estos casos. Y otra cosa que mencionaste también, que me resultó interesante, es el tema de no solamente espacios, pero el diseño del corral y el acceso al agua. Porque uno de los factores que encontré interesante es que cuando la fuente de agua está por fuera de la zona de descanso, aumentan los casos de canibalismo. Y esto, un poco viendo la discusión y demás, puede tener que ver con la higiene del propio bebedero. Cuando está fuera de la zona de descanso, los animales tienden a defecar más, también a orinar y demás, y puede ya tener un impacto en el estrés que causa no tener higiene dentro de los bebederos. Otro, mencionaste, bueno, la densidad, problemas respiratorios, lo encontré como una incidencia, que tiene una incidencia predisponente, y también interesante es el tiempo en el que se alimentan los cerdos. Pero no el tiempo si es a la mañana, al mediodía o a la tarde, es en la constancia regular de alimentar siempre un mismo horario. Y esto se explica desde el punto de vista de que los animales saben, ¿no?, cuándo van a ser alimentados por lo general y esperan eso con ansiedad. Recordemos que son animales con un crecimiento exponencial tremendo y con altas demandas metabólicas, y que cuando sufre algún tipo de alteración, ese momento del día en el que se alimenta, digamos que en vez de alimentarse a mediodía como se alimenta siempre, a cierta hora, se alimenta 2 horas después, eso causa estrés, causa ansiedad y causa aumento de peleas e incidencia de canibalismo. Eran algunos factores que quería traer a colación porque los desconocía sinceramente y digo, esto está bueno por lo menos tenerlo en cuenta, que puede llegar a estar teniendo algún tipo de impacto en la prevalencia de canibalismo en las granjas. Sí, yo estoy de acuerdo. Al final, los factores en cada granja son diferentes. No existe la granja perfecta, todos tienen algunos detalles y tratamos de entender a veces qué es lo que pasa. Desgraciadamente, por ejemplo, a mí también me parece muy interesante ese trabajo que también lo leí en relación a los bebederos que están dentro del área donde está el cerdo, etcétera. Pero desgraciadamente replicarlo es terriblemente complicado. O sea, es algo que desafortunadamente no lo logramos. O sea, pero lo que yo sí creo que es importante es que nosotros tenemos que tratar de dar el máximo confort al cerdo. Entonces, por eso platicaba yo que cuando hacemos el diseño de una explotación, tenemos que empezar por lo que es una constante y que son los cerdos que voy a vender y cuántos pasos requiero. Y desde ahí empiezo a ver qué espacio le voy a dar, cuántos cambios de ventilación voy a tener, cuál va a ser mi espacio de comedero, ¿sí? Cuál va a ser el número de chupones y la cantidad de agua que voy a poner, en fin. Definitivamente tenemos que tratar de buscar las constantes que sabemos que son necesarias para el cerdo.
cuáles son la nutrición, cuál es la mejor etapa. O sea, en esta etapa voy a dar alimentación seca, en esta voy a dar alimentación húmeda. Entonces, ¿qué tipo de comedero tengo y cómo voy a estar regulando mi comedero? Porque hay detalles, por ejemplo, un detalle tonto que acabo de ver en una granja. O sea, ellos cambian de alimento, etapa 1, 2, 3, 4, pero la última etapa, que será un iniciador, por ejemplo, en el destete, hasta los 70 días, pues el pellet es más grande, pero lo reciben con un pellet pequeño y no ajustan los comederos. Entonces, ¿qué pasa? Que se tire el alimento. Y la otra es, si lo dejan cerrado, el alimento no baja y el cerdo no come y no revisan los comederos. Entonces, cuando yo hago una planeación, debemos de buscar todos los factores, sí que sabemos que son necesarios, la temperatura, la humedad, la ventilación, la cantidad de CO2 en la sala, la cantidad de veces que voy a cambiar el aire y algunos otros gases nocivos, la cantidad de partículas en suspensión, la velocidad de aire. O sea, podemos estandarizar los procesos de producción. De hecho, las granjas también sabemos que hoy empiezan con un número bien y mañana crecen de nueva cuenta. Si nosotros pensamos siempre en unidades, por ejemplo, esta sala va a vender 1,000 puercos por semana. Yo lo puedo replicar a número de salas, ¿me entiendes? Pero entonces tengo constantes de las necesidades del cerdo. Y de esa forma, cuando sucede algo diferente y empiezo a tener canibalismo, ¿qué pasó diferente en ese grupo? Cambiaste la vacuna, la medicación, me entró un problema de una enfermedad, cambiaste los ingredientes, cambiaste la fuente de nutrientes, en vez de meter maíz estás metiendo cánola o trigo, ¿me entiendes? O sea, puedes ayudar en ese grupo en particular a tratar de identificar lo que está pasando. Entonces, creo yo que hoy en día definitivamente hay factores intrínsecos y extrínsecos. El medio ambiente juega un papel fundamental, pero después tenemos que ver un poco y entender el comportamiento del cerdo. El cerdo es curioso, ¿sí? Si nosotros le damos, bueno, primero, si el problema es la mordedura a cola y le quito la cola, pues muerto el perro se acabó la rabia, ¿no? Sin embargo, aún con cola pequeña, porque normalmente se habla que la cola la vamos a dejar alrededor de 2,5 centímetros, porque hay varias estrategias de corte de cola. Unos lo cortan al 50%, unos no lo cortan y otros cortan hasta que tapa la vulva, en el caso de la hembra o similar, que es 2 centímetros y medio más o menos. Entonces, aún con 2 centímetros y medio, que es una estrategia de cola corta, podemos tener canibalismo, ¿sí? Pero, sin embargo, es claro que los países que tenemos la opción de cortar cola, la cortamos, ¿verdad? Y obviamente, si vamos a meter un anestésico, se me incrementa el costo y habría que evaluar y sacar pues, la viabilidad, en fin, y otros detalles, ¿no? En Europa, definitivamente, el bienestar animal está muy por encima, ¿sí? Y otro detalle interesante, por ejemplo, en América no utilizamos normalmente camas de paja, la mayor parte es piso de eslato, piso sólido, si acaso con charca o sin charca, pero no tenemos la paja, porque definitivamente en Europa hablan que el factor de paja es un factor importante, porque la mayor parte de los trabajos son en Europa y donde ponen cama de paja se favorece, pero eso se usa mucho en Inglaterra, desde que yo me acuerdo cuando estudié en Inglaterra, de ver que todos tenían cama de paja, o sea, entonces el puerco se entierra, de hecho los tienes que andar buscando cuando están chiquillos, y eso, pues tienen en qué entretenerse los cerdos, ¿no? También se ha utilizado muchísimo el meter algunos juguetes, por decir cadenas, cuerdas, pedazos de tronco, botellas de plástico, en fin, costales, algo que distraiga la atención del animal para tratar de reducirlo. Entonces, dentro de los factores, porque tendríamos que diferenciar los factores que previenen o los factores que tratan. Lo del tratamiento es otro rollo, que ahorita comentaré algo, pero los factores de prevención, pues primero, definitivamente tratar de darle al cerdo el mayor bienestar posible, ayuda. No lo evita al 100%, pero ayuda, ¿sí? Entonces eso es definitivo. El segundo, el corte de cola, definitivamente ayuda, ¿no? El utilizar distractores, la verdad es que normalmente no utilizamos distractores en los corrales. Normalmente no utilizamos distractores. Sin embargo, una medida que yo recomiendo mucho en las explotaciones es, yo desteto al cerdo, estamos tratando de cada vez destetarlo un poquito de más días, 23, 25, ojalá,
En algunas las instalaciones no dan, pero tendríamos que ver para dar más días de lactancia y mejorar el peso a destete y la homogeneidad de los lechones al destete. Pero el siguiente detalle es que yo le quito la leche y si bien en muchas granjas empezamos a dar alimentos sólidos de los 5 o 7 días o 10 días, depende la recomendación del veterinario en la explotación, la realidad es que cuando lo destetas, el animal está ya a sus expensas. Tiene que buscar el bebedero y encontrar el agua. Tiene que comer alimento sólido que no siempre le resulta agradable. Entonces, lo que yo recomiendo normalmente es estimular la curiosidad del cerdo. Entonces, yo pongo platos, ¿sí? En donde meto los cerdos y paso poniendo un poco de agua cada rato, ¿no? Después de la segunda o tercera ocasión pongo puñitos de alimento y eso hace que los cerdos empiecen a beber e incluso me ayuda a identificar cuáles no están yendo al agua, ¿sí? Y empiezo a enseñarles a beber y a comer. Entonces, se lo dejo a todos los puercos 3 días y a los más pequeños a lo mejor 10 o 15 días sin cambiar el alimento. Aquí yo estoy por un lado estimulando la curiosidad del cerdo, ¿sí? Le estoy enseñando a comer y beber, que definitivamente los cerdos que no comen se retrasan y se altera su microbiota. Y el papel de la microbiota también ha sido involucrado dentro de estos factores. Tan es así que dentro del tratamiento que algunos usaban es meter vinagre de manzana no esterilizado para que tenga pues venga entero y pueda ayudar a la microflora, ¿no? Entonces, este tipo de factores nos ayuda. Y, por ejemplo, si un cerdo o un lechón empiezan a mamarse, porque obviamente mientras más pequeños, el hábito de succionar no se lo quitas. Y a veces succionan pues, el prepucio o la cola, ¿no? Entonces, esos animales les ponemos una pastita del alimento mismo que queda ahí, se lo ponemos en el paladar al cerdo, le cerramos el hocico y lo dejamos que empiece a saborearlo. Reducimos pues el comportamiento anormal del lechón, de lo que nosotros queremos, ¿verdad? Y vamos ayudando al lechón desde el principio. Entonces, el inicio para mí es fundamental. El tener un lechón de mejor peso y calidad, más homogéneo, el enseñarle a comer y beber desde que empiece el lechón, ¿sí? Eso me da una ventaja importante en el resto del desarrollo de los animales. Y posiblemente si hubiera alguna desviación, que también la puede haber, pues pudiéramos tener una mejor intervención. En cuanto al tratamiento, pues la verdad no hay mucho que hacer. Lo que hacemos es, vemos cuál es el que está mordiendo y lo sacamos. Y en ocasiones al que está ya un poco lastimado también lo separamos para evitar que lo sigan lastimando, ¿verdad? Y hacemos, pues que ponemos granos de sal, metemos juguetes, pedazos de madera o otras cosas para tratar de distraerlos, ¿verdad? Lo del vinagre, al menos en Estados Unidos en unas granjas, la verdad también era interesante. Ellos daban vinagre de manzana, daban más o menos 30 ml en 128 litros de agua, si esa era la fórmula, no sé por qué, porque ellos lo ponían, es una onza de vinagre de manzana, no esterilizado, y bueno, decían que se reducía. La verdad, pues yo lo intentaba en algunos lados funciona, en otros no. Y bueno, a lo mejor nomás o sea, no es sencillo encontrar los factores para dar el tratamiento. También se utilizan el tratar de dar algún tranquilizante como la acepromacina o la saperona. Se utiliza también productos que tienen un muy mal sabor. Se le pone en la cola para evitar que lo coman. Pues son paliativos de resultados variables, pero son algunas aproximaciones. En ocasiones, tú hablabas, les agregan azúcar, en otras le agregan sal. Puede ser azúcar con magnesio, ¿sí? Pudiera ser. La otra es revisar el triptofano, que ya sabemos que el triptofano es un aminoácido que no lo sintetizas, forzosamente se lo tenemos que dar en la ración. Entonces, pues también se habla un poco, pero de nueva cuenta, demostrarlo, my God, yo fui investigador 20 y tantos años y me quedé
con el método científico, los postulados de Koch, que esto se repite, Vaya que con canibalismo es uno de los grandes dolores de cabeza. Tengo algún otro dolor de cabeza que es la mordedura de punta de oreja, que cada vez la tenemos con más frecuencia, porque cuando hablamos de canibalismo, pues aquí estamos hablando más bien de caudofagia, porque el canibalismo es desde la madre que está estresada y mutila a los lechones, ¿no? O el canibalismo es cuando empiezan a succionar y succionar hasta que lo evisceran un animal, o sea, la mordedura de oreja y de otras cosas. Bueno, pues cada vez tengo más frecuencia de necrosis de punta de oreja, que curiosamente es simétrica, que aparentemente la lesión va de dentro hacia afuera, que se me antoja mucho más como que sería ergotamina, que produce vasoconstricción, y luego se muere el tejido y se infecta por Staphylococcus icus, aureus y otros gérmenes más. La verdad es que no sabemos tampoco. Se ve que en granjas con más problemas hay más. Con frecuencia yo no veo que se le esté mordiendo la oreja el cerdo. Normalmente cuando hay problemas de comedero, muerde en la parte de abajo de la oreja, más que en la punta. Y aquí curiosamente es simétrica. Entonces es el alimento, es una micotoxina, no sé, pero tenemos un problema interesante. Cuando hablamos de micotoxinas, en el laboratorio, en el mejor de los casos, determinamos 7 o 8 micotoxinas, pero se han identificado más de 1500 micotoxinas. ¿Qué pasa con el resto? Además, ¿qué pasa con las sinergias cuando tenemos 2 o 3 micotoxinas involucradas? Y también se ha hablado en el caso de canibalismo que pudieran estar involucrados. Algunos hablan de deoxinivalenol, ¿sí? O DON. No sé, no es posible demostrarlo. Yo tengo, pues normalmente hablamos más de un problema reproductivo cuando eso tengo, o tengo factor de rechazo, ¿verdad? En donde tengo poco consumo de alimento y pudiera dar origen a algún otro tipo de deficiencias. Pero tanto la prevención como el tratamiento, al igual que el demostrar cuáles son los factores en mi granja, son complejos. Yo los invito a que sean mucho más analíticos. O sea, nosotros veterinarios, los pacientes no nos hablan, no nos dicen qué les duele. Entonces tenemos que basarnos en el comportamiento y en el análisis de lo que estamos viendo. Tenemos que entrar, yo les digo a veces en las granjas de algunos doctores, que les gana la rutina. O sea, el trabajo diario y las cosas les gana. Le digo, un día tú tienes que entrar y ponerte una cachucha de otro color y ese día vas a observar. Tienes que observar qué están haciendo, por qué, cómo, a qué horas. Si lo que tú mencionaste de los horarios de alimentación, que de repente los modifican y no sabes por qué, ¿no? O de repente no llegó un alimento y tuviste que dar un alimento diferente, ¿no? Incluso de repente en animales en crecimiento le meten alimento de gestación porque ese es el que tenían. En fin, hay que ser mucho más observadores para tratar de identificar los factores en nuestra granja. Y bueno, pues la verdad es que se requiere muchísimo más investigación, pero tendríamos que partir por el diseño experimental, que no es tan sencillo y en ocasiones a lo mejor tendríamos que meter más de una variable y ya sabemos que pierde fuerza el estudio cuando metemos más de una variable en el experimento. En fin, Leandro. Lo bueno, Alberto, es que no nos aburrimos nunca con tantos casos a resolver, ¿no? Definitivo, definitivo. Alberto, se nos acaba el tiempo, pero no me gustaría dejarte ir sin que nomines algún otro referente de la industria porcina que creas que pueda aportar acá a Cerdocast. Bueno, pues he tenido la fortuna de conocer muchos veterinarios sobresalientes y, en fin, que me han enseñado mucho en el camino. Te recomiendo un par de veterinarios. Una es la doctora Nazaré Simões Lisboa, de Brasil, que precisamente vive en Campinas, ahí en Sao Paulo, muy cerca de donde tú estás ahora. Y también a Jesús Hernández, del CIAD, que es un investigador relevante, que está ahora haciendo estudios interesantes sobre el Circovirus 3, que ahí vendrá otra cosa, a ver qué rollo con el Circovirus 3. Ya nos aburrimos del 2, pero no nos aburrimos porque seguimos con problemitas de repente, problemas de vacunación en ocasiones, por X o Z razón. Y aunque es bastante inmunogénico y las vacunas dieron buen resultado, pues siempre los gérmenes se sacan ases de la manga y nos vuelven a sacar preguntas que tenemos que buscar soluciones. Exacto. Alberto,
No me queda más que agradecerte por tu participación en este episodio y bueno, queda mucha tela para cortar. Se nota que hay varios temas más que podríamos tocar, así que hasta un nuevo episodio. Un gusto, un placer y gracias por invitarme. Le agradezco a la audiencia y estamos en contacto.